Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con Larisa González. Ella es diputada a la Asamblea Nacional por el estado del Tamacuro. Bueno, Larisa González dice aquí, responsable del abandono del Delta es Liseta Hernández. ¿Quién es Liseta Hernández? Bueno, la que se dice la gobernadora del estado del Tamacuro. ¿Por qué la que se dice? ¿No la nombraron? Bueno, no la eligieron. Todo el mundo sabe cómo sucedieron acá las últimas elecciones, sobre todo en un estado como de Tamacuro, con una población indígena importante, donde la mayoría de estas personas no eligen libremente. En la mayoría de las comunidades indígenas van personas del gobierno con las bolsas del CLAP y con otros instrumentos de coacción para hacer que los indígenas pues voten por el candidato del oficialismo. De hecho, el año pasado pues perfeccionaron muchísimo más su trampa y fue burdo ver cómo en algunos centros estaba la máquina en un centro, le daban a usted un ticket y usted pasaba por el salón de al lado y allí recogía su caja de CLAP o su bolsa de CLAP. Y allí nosotros lo denunciamos en su momento, porque de hecho yo fui candidata a la gobernación del estado y lo viví en carne propia, como en varios centros de votación en comunidades indígenas sencillamente nuestros testigos no pudieron ingresar a los centros y en muchos de ellos cómo fueron sacados de los centros por los propios miembros del Plan República. Pero bueno, ya eso es un clavo pasado y nosotros no... ¿Cuántos votantes hay en el estado de Tamacuro? En el estado de Tamacuro votan aproximadamente 60.000 electores. O sea que llevaron 70.000 bolsas de CLAP. No, mire, lo que pasa es que en el estado es un estado muy particular. ¿Cuántos Entonces, votos sacó el por ganador? ejemplo, en eso que le estoy diciendo, porque son 120.000 electores en total. Yeah. Entonces, en el municipio Antonio Díaz, por ejemplo, que es un municipio fluvial, ahí se presenta algo completamente atípico. Por ejemplo, el alcalde más votado de Venezuela es un alcalde de ese municipio. Y ese alcalde ganó y la persona los tres candidatos que compitieron con él, entre los tres sacaron 10 votos y él sacó 9.000 y pico de votos. Eso sucedió y en cualquier país del mundo, del gobierno, del partido de gobierno, en cualquier país del mundo eso tendría que ser caso de estudio. Este es un municipio donde no hay luz en las comunidades, donde no hay agua potable en ninguna de las comunidades, donde no hay transporte fluvial, donde no hay una ambulancia fluvial, donde la gente se está muriendo, donde hierven las inyectadoras para reusarlas porque no hay material médico. Y sin embargo, allí imagino que votan por la expectativa de que le resuelvan todos esos problemas, porque estos son del gobierno y estos no. Sí, bueno, los que votan, porque como le digo, la mayoría de los indígenas no llegan a tocar la máquina de votación. Sencillamente, una persona del PSUV, en este caso del partido de gobierno, vota por toda una comunidad. ¿Y cómo ustedes permiten eso? Y ahorita, ahí vamos, y ahorita son precisamente estas comunidades las que están afectadas por el tema de las lluvias, que fue lo que nos trajo acá. El hecho es que la mayoría de estos lugares no hay testigos electorales porque los testigos no los dejan ingresar al centro. Porque, otra vez, está el tema del Plan República, el tema del mismo CNE que se compone con el gobierno, porque el CNE en Venezuela, para nadie es un secreto, funciona como un ministerio. ¿Y por qué van a unas elecciones sabiendo que los van a trampear? Bueno, de hecho, los últimos dos procesos no hemos acudido y es por eso que los partidos políticos están ahora otra vez inhabilitados por el Ministerio Electoral de Venezuela, que es el CNE, y es por eso que se ha hecho un llamado nuevamente a que los partidos que no tienen sus nóminas habilitadas, como dicen ellos, para participar en un proceso, vuelvan a relegitimarse. En el caso de Acción Democrática, que es el partido en el cual yo milito, pues Acción Democrática acaba de decir hace unas semanas, que no va a acudir otra vez a la farsa de volver a revalidar sus nóminas ante el CNE, porque el hecho de no haber participado en una elección no nos hace nosotros tener que haberlo hecho, sino es después de 2 elecciones. Vamos a ir a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar de las inundaciones. ¿Cómo? ¿Qué está pasando ya?
Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Larisa González de Martínez. Ella es diputada, como le dije, por el estado del Tamacuro. Ella ha venido denunciando todo lo que ha pasado en los procesos electorales en los cuales ella ha participado o ha tenido que presenciar. Ahora, vamos a hablar de lo que está pasando en el estado con motivo de estas lluvias y las inundaciones. ¿Cuál es la magnitud de estas inundaciones comparadas con los años anteriores? Sí, bueno, estas lluvias han sido mucho más intensas que los años anteriores y de hecho así lo establecen las autoridades competentes y la crecida que ha tenido el río Orinoco se pronosticaba que iba a ser mucho mayor. De hecho, desde hace aproximadamente 2 meses nosotros veníamos advirtiendo que había comunidades que tenían que ser desalojadas y el gobierno no lo hizo y aquí vemos pues las consecuencias. Hay aproximadamente 10.000 personas afectadas por todo lo que tiene que ver con la crecida del río Orinoco en el estado del Tamacuro. La parte más afectada es la parte del delta medio, la parte media del delta del río Orinoco, donde comunidades como Araguaymujo, el Concejo han estado pues completamente bajo el agua. Estas son comunidades que se inundan todos los años, unos años más, unos años menos, y que debería haber un plan de contingencia establecido para evacuar debidamente a las personas y al ganado, porque en el delta medio hay muchos productores de ganado que durante la época de sequía bajan el ganado a pastar allí y en el invierno lo sacan. Esto no se pudo hacer porque las chalanas no están operativas, porque son empresas privadas que prestan este servicio, no hay un apoyo del gobierno para que estos medianos productores puedan sacar su ganado y hay mucho ganado en riesgo de muerte. Esperamos que en los próximos días las aguas del río empiecen a bajar, empiecen a ceder, pero hay comunidades como Araguaymujo, el Concejo, que están completamente tapadas de agua, comunidades donde todas las personas se tuvieron que mudar a las escuelas. El gobierno las llama refugios, pero no son unos refugios habilitados para ello. Son las escuelas de las comunidades que están en zonas más altas y que en épocas de vacaciones escolares se utilizan durante todos los años como refugio, pero que no tienen las condiciones para tener a la gente porque allí no hay agua potable, en muchas comunidades no hay luz, entonces las personas están prácticamente hacinadas, metidas en una escuela a la espera, a la buena de Dios, de que venga el gobierno y se acuerde de ellos y les lleve, aunque sea comida y medicamentos. Allí se están presentando situaciones de salud bastante importantes, sobre todo porque no hay un plan preventivo de salud durante todo el año. Son comunidades que... Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que ataca más al residente del Tamacuro? Ahorita con este tema de las inundaciones, sobre todo enfermedades de piel, afecciones de la piel, porque sobre todo en los pies, en las piernas, o si el agua te llega a la rodilla, o sea, estás permanentemente en contacto con el agua. Pero en términos generales, una población que está mal alimentada, hay una población importante con malnutrición y desnutrición, poblaciones indígenas que no han recibido una vacunación oportuna y adecuada. Nosotros tenemos niños que tienen 10 años que nunca han recibido una vacuna en su vida. Okay. Entonces son comunidades que están mucho más vulnerables en este sentido. El tema de las enfermedades de piel, vómitos, diarrea, porque en estas comunidades no hay agua potable y el agua se consume directamente del río, okay, que a su vez pues es donde las personas hacen todos sus procesos. Ante esos problemas, porque tú dices aquí, está en peligro y pasando hambre. ¿Por qué pasa hambre? ¿Porque no se consigue comida? ¿Porque tú vas al mercado y no hay lo que tú buscas? ¿O porque no se abastece desde el punto de vista del sector privado, del sector público? Lo que pasa es que de las comunidades que yo le estoy hablando a usted, son comunidades que quedan a 5 horas de Tucupita en lancha. Son comunidades indígenas muy pequeñitas. Unas más grandes que otras. ¿Y entonces de qué vive esa gente? Esa gente vive de lo que puede sembrar, de lo que puede cazar, de lo que puede recolectar, pero en temporadas como esta, sencillamente viven de lo que el gobierno les pueda llevar. Porque ¿y la gobernadora? ¿Cómo juzgas tú la gestión de la gobernadora? Bueno, yo diría que muy mal, muy pésima completamente, porque la gobernadora ha ido una sola vez a esa zona y yo me imagino que ella va pues porque tiene que ir a tomarse la foto.
pero verdaderamente una acción efectiva de que a las personas se les esté llevando constantemente toda la semana atención médica, atención de todo lo que necesitan en materia alimentaria, no se está haciendo. La semana pasada llegó un avión de la Fuerza Aérea y llevó 300 camas y 300 colchones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Delta si tienes 10.000 personas afectadas con 300 camas y 300 colchones? ¿A quién se lo vas a dar? El año pasado... ¿Y con qué criterio se lo dan? ¿Y con qué criterio? El año pasado a comunidades indígenas le llevaron una hamaca por familia. ¿Y cuántas personas tiene en promedio una familia indígena? 8. 6, como poco. Es un tema de utilizar los medios de comunicación para engañar, utilizar los recursos del Estado para hacerse con ellos para sus propias campañas electorales y ese dinero no llega verdaderamente a las comunidades, lamentablemente. Tú insistes aquí en que hay riesgo en la situación epidemiológica del Tamacuro y que la consideras muy grave. Así es. Allá no hay autoridades de salud. Bueno, las autoridades de salud existen, burocráticamente existen. Miren, del Tamacuro se detectaron 4 casos de posible poliomielitis, que es una enfermedad que está erradicada hace más de 30 años. Y todavía nosotros no vemos un estudio serio que se diga qué fue lo que pasó, si verdaderamente fue polio vacunal, fue polio salvaje, qué es lo que está pasando con esos casos. A esos niños no se les ha hecho seguimiento porque 2 se fueron del hospital contra orden médica y las autoridades de salud no le hicieron seguimiento, no saben dónde están. Se fueron a sus comunidades de origen, que como le digo son comunidades apartadas de Tucupita. La Dirección Nacional de Salud no cuenta con transporte fluvial adecuado para hacer las visitas periódicas a las comunidades. Yo estuve hace una semana y media en el Paseo Malecomáramo, que es en el centro de Tucupita, y hay aproximadamente 20 familias indígenas que están viviendo ahí a la intemperie, que vinieron de comunidades inundadas. Allí los fueron a vacunar. Pero cuando yo conversé con las mamás de los niños, hay niños que tienen 10 años y han recibido nada más las vacunas que le dieron esta semana estando allí. Ahora, frente a eso, ¿qué hace la oposición? Bueno, nosotros por lo menos en lo que a mí refiere y en lo que Acción Democrática, concretamente. No, a la mesa de la unidad. Y yo como diputada del Tamacuro me he encargado de visibilizar eso, no solamente acá en Venezuela, sino a nivel internacional. Nosotros hemos acudido y hemos llevado informes a Almagro, hemos llevado informes a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos denunciando al régimen de Nicolás Maduro y específicamente a los funcionarios de salud por violaciones a los derechos humanos de nuestros pueblos originarios, que son el pueblo Guarao, es el más afectado en esta coyuntura de las inundaciones en el Delta Macuro. Dificulto que Almagro tenga éxito en la gestión. Bueno. Pero es nuestra responsabilidad hacerlo y de verdad es lo que hemos hecho. Gracias, Larisa González. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora. Muchísimas gracias.